¿Qué les parece si oramos brevemente para compartir la palabra del Señor esta mañana, la enseñanza? Decimos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que nos transforma, Señor, para manifestar a Cristo a través de nuestras vidas. Alumbra, papá, los ojos de nuestro entendimiento. En esta mañana disponemos nuestros corazones, nos despojamos de todo peso, del pecado que asedia, y ponemos nuestro enfoque, nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Gracias, gracias. Te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestros caminos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Amén, amén, familia. Esta mañana vamos a seguir compartiendo acerca de conocer el amor de Dios. Ya tenemos enseñando esto 2 semanas seguidas, no seguidas, ¿no? La semana antepasada, la semana pasada y esta mañana. Y bueno, vamos a la palabra del Señor para establecer este fundamento, ¿verdad? De por qué es importante conocer el amor de Dios. Vamos a Efesios capítulo 3, verso 14 en adelante. Vamos a volver a repasar estos versículos, porque en base a estos versículos estamos estableciendo el fundamento para enseñar acerca de conocer el amor de Dios. Efesios capítulo 3, verso 14 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice así, ¿no? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Pablo está orando porque el deseo de Dios es que tú y yo seamos fortalecidos en el alma, en el hombre interior, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Con un propósito, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y es de acuerdo a las riquezas de la gloria del Señor. No somos fortalecidos en base a nuestras necesidades, sino según las riquezas de su gloria, ¿no? El verso 17 dice, ¿cuál es el propósito? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense que la Escritura dice que el anhelo del Señor es que nosotros permanezcamos enfocados en Cristo. Cuando la Biblia dice para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, no está hablando de aceptar a Jesús como Señor, porque el día que tú y yo recibimos a Jesús como Señor y Salvador, la vida del Señor fue implantada en nuestro ser. Sin embargo, el anhelo del Señor es que nosotros permanezcamos enfocados en el Señor. Y la oración de Pablo tiene que ver con esto, que nosotros podamos ser fortalecidos en el alma, permaneciendo enfocados en Cristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, en el amor de Dios, por supuesto, ¿no? Aquí la Escritura no se está refiriendo a las emociones, a los sentimientos, ni nada parecido, sino al amor de Dios, a fin de que arraigados y cimentados, establecidos, fíjense que no dice en fe, fíjense que la Escritura tampoco dice a fin de que arraigados y cimentados en la oración. Por supuesto, no estoy diciendo que orar sea malo o que la fe no sea buena, pero la fe obra por el amor, ¿verdad? Entonces dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos. Comprender es mucho más que saber o entender. Saber tiene que ver con recibir información.
Entender tiene que ver con la capacidad de interpretar la información que tú recibes, pero comprender tiene que ver con aplicarlo a tu vida. Tú sabes que Dios te ama. Esa información es importante, pero no se debe quedar ahí. Lo debes entender. Entender tiene que ver con el por qué Dios me ama. Entonces, ¿tú sabes por qué Dios te ama? Por Cristo. No por ti, no por lo bueno que hagas, ni por lo malo que dejes de hacer. Si Dios te ama, tú sabes que Dios te ama, ¿pero por qué? Por Cristo. Ahí estás entendiendo. Ahora, comprender tiene que ver con aplicar esta información a tu vida. Dice así, y comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, en toda circunstancia, por todo lugar, con todos los santos, cuál sea la altura, la longitud, la profundidad, la anchura, y de conocer el amor de Cristo. Es importante conocer el amor de Cristo, hermano precioso, porque Dios lo ha dispuesto para que se manifieste en tu vida, a tu favor y a favor de otros. Y de conocer el amor de Cristo, miren, conocer el amor de Cristo dice que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. La semana pasada les comentaba que adquirir conocimiento en otras áreas no es malo. Tú puedes adquirir conocimiento acerca de matrimonios, acerca de adolescentes, acerca de niños, acerca de economía, no está mal. El problema es cuando tú te lo pones como un fundamento para tu vida. Por eso la Escritura dice que conocer el amor de Cristo excede todo conocimiento. En otras palabras, lo más importante para nuestras vidas es conocer el amor de Dios, es conocer el amor de Cristo. Joyce Meyer una vez decía, ¿no? Asegúrate de conocer el amor de Dios. Si tú no estás seguro del amor de Dios, métete a tu cuarto, decía ella, ¿no? Y no salgas hasta que estés plena y totalmente convencido de que Dios te ama. Parece una exageración, ¿no? No salir de tu cuarto hasta saber o estar plenamente convencido de que Dios te ama, pero en realidad, hermano, es lo que más necesitamos para nuestras vidas, crecer en el conocimiento del amor de Dios, porque es el conocimiento del amor de Dios lo que excede a todo conocimiento. ¿De qué nos serviría adquirir conocimiento sobre matrimonio si no conocemos el amor de Dios primordialmente? Yo conozco parejas que finalmente no han podido sostener su relación matrimonial a pesar de que han asistido a terapias matrimoniales, reuniones de matrimonios, conferencias de matrimonios, cena de matrimonios, desayuno de matrimonios, lonche de matrimonios y finalmente han terminado destruyendo su matrimonio porque no se han, digamos, enfocado en conocer el amor de Dios. Por si acaso, nuevamente digo, no estoy condenando a nadie que se haya divorciado. Ese no es el punto. ¿De qué te sirve crecer en el conocimiento de cómo obtener ganancias financieras si tú no creces en el conocimiento del amor de Dios? Tú puedes correr peligro inclusive si no conoces primordialmente el amor de Dios. Entonces, fíjense, hermanos amados, no está mal adquirir conocimiento en otras áreas. Es bueno, al contrario, es bueno. Pero no lo pongas como fundamento. No lo pongas como requisito, que si yo no adquiero conocimiento acerca de cómo educar a mis hijos van a fracasar. No lo pongas así, no es el fundamento, hermano. Crees en el conocimiento del amor de Dios. Y la vida del Señor te va a dar dirección para ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, etc. Pero si tú pones como fundamento otras enseñanzas, así no sean malas, el diablo va a tener cómo estorbar tu vida, pues. Pero si tú estás completo y totalmente convencido del amor de Dios, entonces, hermano amado, tú vas a caminar, por decirlo de una forma, invencible, ¿no? Como el Señor Jesús. El diablo nada tiene en mí, decía el Señor Jesús. Y nosotros estamos unidos a Cristo. No es poca cosa, hermano. Estamos unidos a Cristo. La vida del Señor nos habita. Es nuestra vida ahora.
Y si Jesús decía, el diablo nada tiene en mí, tú puedes decir osadamente, el diablo tampoco tiene nada en mí. Él está bajo nuestros pies. Amén. Y fíjense, hermanos, el verso 20 dice, y aquel, hablando del Señor, ¿no? Y aquel que es poderoso para producir o para manifestar todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? El conocimiento del amor de Dios. Tú le vas a permitir a Dios manifestar los beneficios de la obra de Cristo en tanto tú crezcas en el conocimiento del amor de Dios. Porque el poder de Dios tú ya lo tienes, hermano. Tú tienes a Jesús como tu vida, como tu Señor, como tu Salvador, como tu salud, como tu prosperidad, como tu alegría, como tu gozo, como tu paz. Tú ya lo tienes. Pero para que esto se manifieste, es importante que crezcas en el conocimiento del amor de Dios. No solamente saberlo como una frase aprendida o como una frase religiosa. Esfuérzate, hermano, en la gracia, dice la Escritura. Esfuérzate en conocer el amor de Dios. Decláralo, medítalo, háblalo, estúdialo. Gracias, Padre, tú me amas. Yo vengo años edificándome en esta verdad maravillosa. Y cuánto me ha servido en mi diario vivir. Y no estoy diciendo que no enfrentamos dificultades, porque sí enfrentamos dificultades, problemas. Pero cuando tu fundamento está en el amor de Cristo, qué diferente, hermano amado, es enfrentar las dificultades sabiendo que Dios te ama y que Dios ha provisto una salida a la tentación. Amén. Aleluya. El amor de Dios, hermano, es la puerta, la salida a cualquier tentación que tú estés enfrentando. ¿Estás enfrentando una tentación en tu salud? Abre la puerta del amor de Dios. Gracias, Padre, tú me amas. Y por la llaga de Cristo tú me has sanado. ¿Estás enfrentando una tentación en tu economía, en tu familia? Gracias, Padre, tú me amas. Tu palabra es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. Gracias, papá. Tu amor me ha sacado de este problema, de esta tentación. No lo veo naturalmente, parece que nada está sucediendo, pero tu palabra dice, no hay justo desamparado, ni simiente de justo que mendigue pan. Amén. Tu palabra dice, no miro lo que se ve, es temporal, es pasajero, está sujeto a cambio. Tú aderezas mesa para mí en presencia de mis angustiadores. Gracias, Padre. Entonces vivimos enfocados en el conocimiento del amor de Dios. Meditamos en el amor de Dios. Nos concentramos en el amor de Dios. Amén. Y ahora, hermano, vamos a ver los atributos, las características del amor de Dios. Esto es importante comprender, porque acabábamos de ver hace unas semanas que el amor no es una emoción, no es un sentimiento. Lo que el sistema enseña acerca del amor está basado en emociones, en sentimientos, en romance. Pero lo que la Escritura enseña acerca del amor es totalmente diferente a lo que el sistema enseña acerca del amor. El amor, según el sistema, es un fuerte sentimiento de afecto. Pero el amor, según la Escritura, es una naturaleza. Primera de Juan dice, Dios es amor. No dice, Dios tiene amor. Dios es amor. Por lo tanto, el amor es una naturaleza. Y esa es nuestra naturaleza hoy, porque tenemos a Cristo en nuestro ser. Ahora tú y yo, dice la Escritura que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Qué significa, hermano? Que tú y yo tenemos la capacidad de amar con el amor de Dios. Pero hay que informarle al alma de esto, pues. Porque en el alma hemos vivido lleno de sentimientos, de emociones, de afectos, que nos han confundido un poquito, ¿no? Porque cuando una persona no te brinda afecto o cuando las emociones no te acompañan, tú puedes llegar a pensar, bueno, yo ya no amo a esta persona, el amor se acabó. ¿Por qué? Porque no siento que amo.
Entonces nos confundimos porque hemos creído que el amor tiene que ver con emociones, con sentimientos, con afectos, cuando el amor verdadero, hermano amado, es la naturaleza de Dios. El verdadero amor es la naturaleza de Dios. Entonces vamos a ver los atributos del amor de Dios para que sepamos que nosotros ya tenemos esta capacidad en nuestro ser como naturaleza y para que cuando enfrentemos la tentación de ser gobernados por nuestras emociones, nuestros sentimientos, le dejemos al Espíritu Santo que mora en nosotros darnos dirección. Porque el Espíritu Santo te va a dar dirección. Necesitamos renovar el alma, entender, comprender las características o atributos del amor de Dios para que cuando seamos tentados a no caminar en amor, entonces sigamos la dirección del Señor. Amén. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12, verso 27 en adelante, para entrar en el contexto de lo que el apóstol Pablo estaba enseñando a la iglesia. Pablo, hablándole a la iglesia, a los corintios, les dice, ¿no? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí Pablo está hablando de los dones, ¿no?, del Señor a favor de la iglesia. Y el verso 29 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? No, por supuesto, ¿no? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? No, ¿verdad? Verso 31, procurad pues los dones mejores. O sea, anhelen estos dones, ¿no? Pero yo les muestro un camino más excelente. Fíjense, ¿no? Pablo le está hablando a una iglesia que fluía con todos los dones espirituales. Había profetas, evangelistas, pastores, maestros, hablaban en lenguas, interpretaban lenguas, habían milagros de sanidad. Tremendo, ¿verdad? En la iglesia de Corinto. Pero en medio de todo esto, Pablo les dice, yo les voy a mostrar un camino mejor, ¿no? A pesar de que en la iglesia de los Corintios había todas estas manifestaciones del Espíritu Santo, también habían problemas. Habían celos, divisiones, contiendas, inclusive problemas de inmoralidad sexual. Y Pablo les dice en el capítulo 13, verso 1 en adelante, ¿no? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Ahora, Pablo no les está diciendo que no tenían amor. Esta palabra en el griego también es sostener, lo cual significa si no camino en amor, ¿no? Porque ya tenemos el amor de Dios. La clave está en caminar en ese amor. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no camino en amor, en el amor de Dios, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no camino en amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no camino en amor, de nada me sirve. Amén. Lo que Pablo les estaba diciendo es que a pesar de que la iglesia fluía en los dones, su problema estaba en que no estaban caminando en el amor de Dios. Y nos va a suceder, hermanos amados. Cualquier circunstancia, dificultad, debilidad que tú estés enfrentando, problemas, si no aprendemos a caminar en el amor de Dios, te puedes quedar ahí, atascado. De hecho, cualquier problema que tú estés enfrentando, tu matrimonio, con tus hijos, en tu economía, radica en que no estás conociendo el amor de Dios. Ahí radica. Yo me acuerdo que cuando quería solucionar problemas en mi hogar, en mi economía,
cómo me esforzaba en paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7, y nunca se acaban los pasos. Paso 9, paso 10. Y aparecían otros problemas, otras circunstancias. Problema en tu matrimonio es porque ustedes no oran juntos, entonces oraba junto a mi esposa, terminamos peleando porque no nos poníamos de acuerdo. Paso 2, dile frases bonitas, dile esto, dile el otro, pasos, tras pasos, tras pasos y tras pasos, y regala, da chocolates, flores, mariachis, y todo eso es bueno, hermano. Yo no digo que eso sea malo, para nada, ¿no? Es parte de la vida y está bien. Sin embargo, los problemas no se van, hermano, si tú no conoces el amor de Dios, pues. Ahí radica el problema, hermano. Conoce el amor. ¿Cómo puedes amar incondicionalmente a alguien si tú no estás lleno del amor de Dios? ¿Cómo podrías disfrutar a un hijo que está enfrentando una debilidad en las drogas, por ejemplo, si tú no estás lleno de la compasión y del amor de Dios? No es el amor del hombre lo que guía a las personas al arrepentimiento, hermano. La bondad del hombre tiene límites. Es el amor de Dios. Dice la Escritura, no estamos inventando nada, hermano. Es el amor de Dios lo que guía al arrepentimiento. Pero tú no podrás amar si primero tú no conoces el amor de Dios. Sí puedes sentir emociones, puedes tener sentimientos de afecto hacia las personas, pero no podrás amarlos si primero tú no conoces el amor de Dios. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios que todos los dones son buenos, procuren los dones, anhelen los dones, pero yo les voy a mostrar un camino mejor. Se trata de conocer el amor de Dios, de estar plena y totalmente persuadido de que Dios te ama, hermano. Dios te ama por Jesucristo. Amén. Y aquí Pablo comienza a hablarles de las características o los atributos del amor de Dios. Vamos a ver esto un poquito. Dice el verso 4, el amor es sufrido. Aquí la palabra sufrido, hermano, está hablando de la misma palabra para paciencia. El amor de Dios es paciente. Es importante comprender esto, hermano, porque más de las veces Satanás va a tratar de robarte la paz para que tú intervengas con tus propias fuerzas. Fue falta de paciencia, por ejemplo, lo que hizo que Sara le dé a Abraham a su criada, Agar. La Biblia dice que es fe y paciencia, fe en Cristo y paciencia, lo que manifiestan las promesas del Señor. Entonces Sara dijo, bueno, aquí no pasa nada, Abraham ya puede, yo no puedo, vamos a ayudarle a Dios, ¿no? Y le dio a Abraham a su criada Sara. Y Sara trajo, por falta de paciencia, vamos a decirlo así, dolor a su familia. Ahora, cuando Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, tu único, yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Cuántos somos padres? Levanten la mano. ¿Cuánto amamos a nuestros hijos? ¿Ustedes creen que Abraham no amaba a Ismael? Si no tenía hijos y era su primer hijito. Y cuando Dios le dice, dame a tu hijo, tu único, no se refería a Ismael, sino a Isaac. Es obvio que le debe haber dolido en su alma, ¿no? Tener que alejarse de su hijo, ¿no? Pero fue por falta de paciencia, ¿no? Lo que trajo sufrimiento y dolor a la vida de Abraham, Ismael, ¿no? Porque ese no era el plan de Dios. No era el plan de Dios Ismael. Por eso Dios no consideraba, aunque Dios no lo abandonó a Ismael, Dios no consideraba a Ismael como el hijo de la promesa, sino a Isaac. ¿Se dan cuenta? Entonces, falta de paciencia, hermano, es lo que puede estorbar el propósito del Señor en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposa, en la vida de tu esposo. En vez de ser paciente, criticas, enjuicias, maldices. ¿Por qué Dios o el amor de Dios es paciente? Porque Dios ya tiene
el final de la película, pues. Y si nosotros miramos a través del amor de Dios, vamos a mirar a Cristo en las personas que amamos. Y eso va a producir paciencia. Va a manifestar este fruto del Espíritu Santo que es la paciencia. Cuando tú veas que aparentemente algo no está sucediendo, yo te digo con todo mi corazón, hermano, Dios está obrando tras bambalinas. Dios está obrando. ¿Cómo Dios no va a escuchar tus oraciones si ahora estás unido a Cristo? ¿Cómo Dios no te va a querer enseñar? ¿Cómo Dios no va a querer guiar tu vida si Él te ama? Pero no seas impaciente, hermano. La falta de paciencia puede estorbar el plan de Dios para tu vida, que es manifestar a Cristo. Entonces, hermano amado, hay que dejar que el amor de Dios nos guíe a la paciencia del Señor. No te dejes robar la paz, no seas impaciente, no trates de ayudarle a Dios. No le des ideas a Dios. ¿Cuántos le han dado ideas a Dios? Señor, hay que hacerlo así, ¿qué te parece? Ya cuando me viene una idea a mí, yo soy tentado a decirle, Señor, ¿qué tal si lo hacemos? Sí, ya sé que Dios no está en el asunto. Es un deseo solamente, ¿no? Ahora vamos a leer esto, ¿no? En Santiago. Es importante que veamos lo que la paciencia produce, ¿no? Santiago capítulo 1, verso 2 en adelante. Santiago capítulo 1, verso 2 en adelante. Fíjense lo que dice la Escritura, hermanos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En otras palabras, estén alegres cuando estén atravesando diferentes tentaciones. No nos alegramos por las tentaciones, por si acaso. Nos alegramos a pesar de las tentaciones. Sabiendo esto, miren, fíjense, tremendo, sabiendo esto, o sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, en tanto tú estés siendo tentado, es una oportunidad que le damos al Señor de manifestar este fruto en nuestras vidas. El Señor siempre nos va a guiar a su paz. Y la paz del Señor también produce paciencia, pues. Amén. Pero dice el verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál es la obra completa de la paciencia, hermanos? Madurez. En tanto tú respondes al amor de Dios y dejas que el Espíritu Santo manifieste este fruto a través de tu vida, tú vas a crecer en madurez. Y Dios desea creyentes maduros, hermano. Dios no quiere que tú te quedes en un estado de bebé espiritual toda tu vida, ¿no? Dios desea que nosotros seamos maduros para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Todo nos ha sido dado en Cristo Jesús y podemos echar mano de eso. Pero cuando hay madurez es más fácil, hermano. Hay madurez, es más fácil. Pero para adquirir madurez en el alma es necesario caminar en el amor de Dios, que es paciente. Amén. Otro atributo del amor de Dios, dice el verso 4, es benigno. La palabra benigno es la misma palabra para amable, lleno de compasión, útil, bueno. El diccionario dice que hace el bien y que produce lo bueno. El diccionario bíblico dice que captura la esencia de algo o alguien que es bueno y generoso en naturaleza y en acción. Dios es bueno. Y nosotros, por el amor de Dios, tenemos la capacidad de vestirnos de esa bondad, de esa benignidad. Un joven se le acerca al Señor Jesús y le dice, ¿no? Le pregunta, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde algo curioso para mí, ¿no? ¿Por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. ¿Y Jesús no es Dios? Sin embargo, creo que Jesús estaba tratando de sacar de la mente de este muchacho la idea de bondad
humana, ¿verdad? Porque la bondad de Dios es diferente a la bondad del hombre. Dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre buenos, malos, hace llover sobre justos e injustos. Entonces la bondad del Señor va más allá de los límites de la bondad del hombre. Como decía hace un instante, es esa bondad la que guía al arrepentimiento. La bondad del hombre nunca va a poder guiar a nadie al arrepentimiento, más la bondad del Señor sí. Por eso dice la Escritura, el amor de Dios es benigno, está lleno de compasión, es útil. Amén. Y vamos a ver cómo se manifiesta la benignidad. Colosenses capítulo 3, verso 12 en adelante. Colosenses capítulo 3, verso 12 en adelante. Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios. O sea, si la Escritura dice que se vistan, es porque a veces nos desvestimos, pues, ¿no? Vestíos pues como escogidos de Dios. Ya somos escogidos de Dios. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Ahí está la palabra, benignidad. El amor de Dios es benigno. De humildad, de mansedumbre, de paciencia. Fíjense, ¿no? Ahí también habla de la paciencia. ¿Cómo? El verso 13 nos dice de qué forma. Soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Tremendo, ¿verdad? La manifestación de la bondad del Señor es ser paciente, con los que es difícil ser paciente. Como les decía la semana pasada, soportar al que es fácil, cualquiera, ¿sí o no? Pero soportar al que es difícil, no es posible sin el amor de Dios, pues. Hay gente que es chinchosa, ¿no? Espesos, les decimos a veces, ¿no? Tercos. Para eso es necesario que tú y yo caminemos en el amor de Dios. No trates de enfrentar la terquedad de alguien con tus razonamientos, hermano. Es la benignidad del Señor lo que va a transformar a esa persona. Tú y yo no tenemos la tarea de cambiar a nadie, por si acaso, hermano. No te metas. Descansa. No trates de manipular o controlar a nadie. Tú y yo no podemos cambiar a nadie. Es la bondad, la benignidad del Señor la que guía al arrepentimiento. Y esta benignidad se manifiesta con la paciencia, soportándonos los unos a los otros, y dice algo más, perdonando los unos a los otros, si alguno tuviese queja contra otro. ¿Alguna vez has dicho, jamás le voy a perdonar lo que me hizo? ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Gloria a Dios, acá nuestro hermano. Lo hemos dicho porque sin Dios no se puede. Pues. Sin el amor de Dios tú no vas a poder perdonar. Por eso dice la Escritura, vístanse de benignidad, para que el amor del Señor, que ya tienes como naturaleza, te permita perdonar lo que tú pensaste no podías perdonar. Ahora, perdonar, hermano, no es un beneficio solamente para la persona a quien tú perdonas, más es un beneficio para ti. Porque si tú vives guardando rencor, resentimiento, tú te haces daño a ti mismo. Amén. Guardar rencor, resentimiento es tomarte la pastillita de veneno, esperar que el otro se muera. Te vas a morir tú por estar con resentimiento. Y más abajito vamos a ver que el amor de Dios no guarda rencor tampoco. ¿Ve? Entonces, hermanos amados, vistámonos del amor de Dios. El amor de Dios es benigno, está lleno de compasión y es útil. No solamente es bueno, sino también manifiesta o produce lo bueno. Amén. Entonces, ahora vamos a ver lo que el amor de Dios no tiene, dice, ¿no? El amor de Dios no tiene envidia. Fíjense, ¿no? Esta es una emoción negativa. La envidia es la misma palabra para celos. Y esta emoción puede estorbar
en tu vida de tal forma que tú podrías dejar de recibir los beneficios del Señor en cualquier área de tu vida. Por ejemplo, ¿no? La semana pasada les comentaba que en el área ministerial, si tú te dejas envolver por la envidia, y por envidia o por celos ministeriales, no recibes lo que Dios ha puesto en las personas con dones para enseñar la palabra o para predicar, tú podrías dejar de recibir lo que Dios tiene para tu vida. Me acuerdo hace años, esto es importante porque los celos te pueden obsesionar de tal forma que no vas a poder experimentar la libertad que Dios ha planeado para ti. Por ejemplo, ¿no? Hace años vino un pastor a enseñarnos y enseñó esto, ¿no? Tú no necesitas pedirle perdón a Dios. Y pum, eso me chocó, honestamente. Porque todas mis oraciones terminaban, Señor, perdóname, ¿no? Por lo que he hecho, lo que no he hecho, mis pecados ocultos, perdóname, Señor. Yo lloraba así. Y este pastor dice, no, tú no necesitas pedirle perdón a Dios. Yo en una, este pata está, ¿qué está hablando, no? El orgullo, ¿no? Se me va a enseñar que no hay que pedirle perdón a Dios. Si la Biblia dice, confesad vuestras ofensas, y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de todo mal. Y cerré mi corazón. Y por la gracia de Dios, el pastor me invita a almorzar y nos lleva, y ahí estaba este pastor. Ya, pues no, uno tiene que fingir, ¿no? ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Chévere, ¿no? Bueno. Y salió el tema, ¿no? A colación. Y yo le digo, pero pastor, le digo, acá hay una cosita, ¿no? La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Sí, me dice, eso dice la Escritura. Pero ojo, me dice, ahí Juan le está hablando a los gnósticos, en el primer capítulo del libro de Primera de Juan. Ah, ya, y al toque saltó otra fortaleza, ¿no? Pero el capítulo 2, verso 1 dice, hijitos míos. Ahí, ¿cómo que le está hablando a los gnósticos? No, me dice, es que el primer capítulo está dirigido a los gnósticos y el segundo capítulo a la iglesia. Ah, ya, gloria a Dios, dije así, ¿no? Y yo no me quedé en eso, ¿no? Lo estudié y efectivamente era así. Hermano, cuánto beneficio trajo a mi vida entender que ya no era necesario pedirle perdón a Dios, porque cambió mi óptica. Y yo comencé a decirle, Señor, gracias porque mis pecados han sido perdonados por Cristo en la cruz. Amén. Y esas debilidades que yo estaba recurrentemente enfrentando y me tropezaba y caía, a partir de que empecé a darle gracias a Dios por la libertad que ya tenía en Cristo, se fueron menguando, se fueron yendo de mi vida. Aleluya. Amén. Porque cuando tú le pides perdón a Dios, tú haces memoria de tus pecados. Pero cuando tú le das gracias a Dios por lo que Él ya te perdonó, tú haces memoria de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hermano, si yo hubiera sido celoso, me hubiera perdido ese beneficio. Y hasta ahorita estaría tropezando en mis debilidades, en esos pecados recurrentes, que para aquel entonces me costaba dejar, hermano. Oh, perdóname, Señor, perdóname, oh, soy un cochino, un asqueroso. Me calmaba, porque pedir perdón es una pastillita que calma la culpa, ¿sí o no? Pero al tiempo, pum, otra vez, oh, perdóname, Señor, perdóname. Y finalmente te tomas la pastillita que calma la culpa, pero sigues cayendo. Pero cuando tú haces memoria de la obra de Cristo, es la vida del Señor la que manifiesta esa naturaleza de santidad que ya tenemos en Cristo Jesús. Mejor que pedir perdón es no pecar. Amén. Mejor que pedir perdón es no pecar, hermano. Y Cristo no solo te hizo libre de tus pecados, sino de tus deseos para pecar también, hermano.
Esa es la obra de Cristo, es perfecta, hermano amado. Pero fíjense, si yo hubiera sido celoso, no, ¿qué me va a enseñar? ¿Qué va a venir a decir? Que la gracia, que esto, que el otro. Te pierdes un beneficio. Ahora, tenemos que aprender a comer también, ¿no? Si hay algo que el predicador está diciendo y que a ti no te cuadra, sácalo, ¿no? Son como espinas, pero come la carne, hermano. Pero el amor de Dios no tiene envidia. Por celos, por envidia, tú podrías dejar de disfrutar los beneficios del Señor. No compares a tu esposa con la mujer del ministro tal. Estás envidiando a la mujer del ministro tal. Estás envidiando al marido de tal hermana. Como a él sí le regala, le lleva, le saca y tú nada. Eso, hermano amado, va a impedir que la vida de Cristo se manifieste en tu familia. La envidia revela que hay complejos de inferioridad en tu alma. Tú no eres menos que nadie ni eres más que nadie, hermano. No tienes por qué sentir envidia. No tienes por qué andar comparando a tu marido con el ministro tal, el pastor tal. Tú tienes lo que mereces y punto. Es una broma, hermano. No, en realidad, si tú miras a las personas en Cristo, hermano amado, no está bien idealizar a otras personas. Eso es un error, hermano. Todas las personas, todas las familias tienen dificultades, problemas, pero no idealices no le digas a tu marido, el marido de tal hermana, si esto, estás trayendo muerte y destrucción a tu vida. No compares a tu mujer con la Mujer Maravilla tampoco, porque estás trayendo destrucción a tu familia, a tu vida. Míralos en Cristo. Cristo en vosotros, la realidad de gloria. Amén. Puestos los ojos en Jesús. Pero nosotros hemos sido lastimados cuando hemos pensado que el modelo de matrimonio es el matrimonio del pastor. Cuando pensamos que el modelo del matrimonio es los líderes de matrimonios. El modelo de jóvenes, el pastor de jóvenes. No, hermano. No. Ahí no hay ningún modelo. Ya tenemos a Cristo. Amén. La imagen que Dios va a formar en nuestro ser es Cristo. No a otro ser humano. Y es una pena, de pasadita lo digo, cuando líderes cristianos cargan esa mochila de ser ejemplo. ¿Cómo sufren, hermano? De verdad les digo, ¿cómo se sufre? Tratando de que tu matrimonio sea ejemplo para otros matrimonios. ¿Cuánto dolor y sufrimiento trae eso a las familias? No, hermano. Yo les digo de corazón, y siempre lo digo, ¿no? A mí no me pongan de modelo para nada, hermano. Yo no cargo esa mochila por si acaso. A mí me va a saber tropezar, me va a saber resbalar. Pon tus ojos en Jesús, hermano. Esto que yo hago es un don del Señor. Es gracia, ¿no? Pero no hagamos eso. Bueno, volviendo al tema. Vamos el verso 4 dice, el amor no es jactancioso, ni se envanece. Por lo tanto, no se envanece. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde, ¿no es cierto? Y la jactancia nos puede llevar al orgullo. Yo leía, como les comentaba la semana pasada, en una Biblia que tenía con notas, a un hermano que escribió esto, ¿no? El orgullo comenzó en el cielo, bajó a la tierra y terminó en el infierno. No lo sigas, ¿no? El amor de Dios no se envanece. No tiene motivaciones ocultas, en otras palabras, ¿no? Las personas que hacen algo para jactarse es porque tienen motivaciones equivocadas en su alma. No lo están haciendo de corazón ni para el Señor, porque el amor de Dios no se jacta, por lo tanto no se llena de orgullo. El orgullo también, hermano, puede traer destrucción a nuestras vidas. ¿Se acuerdan de este hombre que Jesús contaba que había ganado mucho dinero y había juntado y ya no tenía dónde guardar sus riquezas, ¿no? Y dice que él se habló a sí mismo y dijo, alma mía, ¿cuánto has ganado?
y no hay ni dónde guardar las riquezas. Allá se voy a construir 2 graneros más grandes y ahí voy a guardar todo y luego diré, alma mía, come y bebe y disfruta, ¿no? Y el Señor le dijo, necio, esta noche vas a morir y todo lo que has juntado va a ser de otro. Así es el que es rico con los hombres, pero no es rico con Dios, dijo el Señor, ¿no? O sea, estaba tan lleno de orgullo que ponía su confianza en lo que él había logrado, se estaba jactando de lo que él había logrado. Pero el hacer todo esto no es que Dios le iba a quitar la vida, ¿no? Dice la Biblia que él iba a morir esa noche, probablemente por trabajar como burro, se habría enfermado, ¿no? Y iba a morir esa noche. Pero si nosotros, no está mal, hermano, por si acaso ganar dinero, no está mal ser productivo, pero no pongas tu confianza en eso, ¿no? Porque te puede llenar de orgullo y tú te puedes estar jactando, cuando en realidad tenemos que aprender a reconocer al Señor en nuestros caminos. Todo lo que tenemos es de Dios, hermano. No hemos traído nada y nada vamos a llevar. Y cuando tú entiendes esto, tú vas a ser más eficiente en el reino también. Vas a poder seguir al Señor y no te vas a llenar de orgullo. Amén. Recuerden, leía también una historia o lo que le pasó al rey Nabucodonosor, ¿no? Les voy a leer. El rey Nabucodonosor se enorgullecía de su poder, de su riqueza y sus logros. En Daniel 4:30 dice, mientras paseaba por la terraza del palacio real de Babilonia, exclamó, miren, ¿no? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Man, ya. Orgullosísimo, ¿no? Se jactaba de lo que él había hecho. Esta arrogancia y orgullo llevaron a su caída, ya que perdió su reino y vivió como un animal durante 7 años, como un loquito, ¿no? Le dio locura, el orgullo lo llevó a la locura, ¿no? Dios le da un sueño, Daniel interpreta el sueño y le dice que si no se arrepiente de su jactancia, de su orgullo, iba a perder todo, y él, lejos de arrepentirse, empezó a envanecerse más, ¿no? Y eso hizo que él se vuelva loco. Terrible, ¿no? Dice también que el amor no hace nada indebido, o sea, no avergüenza. En otra traducción dice, no hace nada que vaya en contra de lo establecido. El amor no busca lo suyo. Fíjense, tremendo, el amor no busca lo suyo, o sea, no controla, no manipula. El amor de Dios siempre busca el beneficio de los demás. El amor de Dios, nuestra naturaleza de amor busca el beneficio. No trates de controlar a nadie, hermano. No trates de cambiar a nadie. Busca el beneficio de esa persona. Como les comentaba la semana pasada, más de las veces yo oraba pidiendo al Señor, Señor, cambia a mis hijos, que ellos te sirvan, Señor. Y un día el Señor me confrontó y me dijo, ¿por quién quieres que ellos cambien? ¿Por ellos o por ti? Y tuve que reconocer que yo estaba buscando lo mío, por mí, Señor. Allá, pero ahí está el problema. Tú estás buscando lo que tú crees que es correcto. No estás buscando que ellos sean edificados en el amor del Señor. Entonces ahí cambió mi perspectiva, ¿no? Comencé a decirle, Señor, gracias porque tú los amas. Y esto es para beneficio de ellos. No trates de controlar la vida de nadie, hermano. No trates, como decía hace un instante, de cambiar a nadie. Confía en el amor de Dios. El amor de Dios no busca lo suyo. Otro, el amor de Dios no se irrita. La irritabilidad, hermano, lo leía, es como un fósforo que enciende el enojo. ¿No es cierto? La Escritura dice que el sol no se ponga sobre tu enojo, porque de esta forma le puedes dar lugar al diablo. No hay que darle lugar al diablo. Amén. Hay que tener cuidado de no dejarnos tentar con el enojo. Para esto es necesario caminar en el amor de Dios, para no dejar que la tentación a vivir con enojo, a ser irritables, nos controle, nos gobierne, ¿no? Les leía la semana pasada la historia de Moisés, ¿no? Dios le dice a Moisés, háblale a la roca para que les dé agua para el pueblo de Israel. Pero Moisés se achora, ¿no? Después de estar con Dios, en la presencia de Dios, baja al pueblo. ¿Y qué estarían haciendo, no? Los israelitas eran bravos también, ¿no?
Escuchen, rebeldes. Se molesta Moisés y les habla así, ¿no? Escuchen, rebeldes. ¿Por qué tendría yo que darles agua a ustedes? Y pum, pum, golpea la roca, en vez de hablarle como Dios le había dicho. Y esta desobediencia, ¿no? Por el enojo, fíjense, por el enojo, él no entró a la tierra prometida. Ahora, hermano, nosotros ya estamos en la tierra prometida, estamos en Cristo. Pero si nos enojamos, no lo vamos a disfrutar, pues. El amor no se irrita, hermano amado. Mantén la paz de tu corazón, no seas renegoncio, no seas enojona. Deja que el amor de Dios te gobierne, amén. El amor de Dios no guarda rencor. Esta palabra rencor es interesante, ¿no? Significa resentimiento, amargura, y la raíz de esta palabra es rancere, que significa estar rancio o tener mal sabor. Literalmente está diciendo que las personas que guardan rencor o viven resentidas se están pudriendo por dentro. Terrible, ¿verdad? El amor de Dios no guarda rencor. Cuando Satanás quiera recordarte lo que te hicieron, resístelo, hermano. Es más, cuando Satanás quiera recordarte a ti lo que hiciste, resístelo. No lo aceptes. No guardes rencor en tu alma. Resístelo con el amor de Dios. Yo ya perdoné lo que me hicieron, lo que me hacen, lo que me harán, porque estoy lleno y vestido del amor de Dios. Y el amor de Dios, hermano, no guarda rencor. Dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Esta palabra también es interesante, lo leí en el diccionario bíblico. La palabra griega es estegó y significa o está hablando de protección. Todo lo sufre, está hablando de protección. O preservar cubriendo. Significa por ello mantener alejado algo que amenaza. El amor de Dios te protege, hermano, de cualquier amenaza. Más de las veces, cuando me ha tocado dar consejería a alguna persona que ya sufrió algo en su vida, por ejemplo, más de las veces he tenido amistades que han sufrido un divorcio o que les ha tocado un mal hombre, amigas, hermanas, les digo, ¿no? Confía en el amor de Dios porque Satanás te va a volver a tentar. El diablo va a tratar de volverte a robar en esta área de tu vida. Pero llénate del amor. Antes de enamorarte de alguien, enamórate del Señor. Conoce el amor de Dios, porque el amor de Dios todo lo sufre. Te preserva del mal. Te protege de volver a ser engañado, pues. No permitas que el diablo te engañe. Pero si solamente te dejas guiar por lo que deseas, lo que anhelas, lo que esperas en la vida, si te dejas guiar por eso, entonces tú no vas a experimentar la protección del Señor. Dios no está permitiendo que cosas malas te sucedan, hermano. Dios ha provisto en su amor protección para tu vida. Y eso es lo que dice 1 Corintios 13:7. Todo lo sufre, ¿no? Todo lo cree, se enfoca en lo mejor. Cuando dice la Escritura, todo lo cree, se enfoca en lo mejor y todo lo espera. Es decir, que sus esperanzas son inquebrantables. Finalmente, todo lo soporta y el amor nunca deja de existir o nunca deja de ser. Amén. Gloria a Dios, hermanos amados. Vamos a ponernos de pie para orar y vamos a pedirle al Señor que por medio de esta enseñanza nuestros corazones sean refrescados para que podamos caminar en el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que por medio de tu palabra, Señor, los ojos de nuestro entendimiento sigan siendo alumbrados para que Cristo sea formado en nosotros, para que podamos experimentar en nuestras vidas todos los beneficios de la obra del Señor. Gracias porque tu amor
en nosotros echa fuera todo temor, porque tu amor en nosotros es el vínculo perfecto. Gracias, Señor, porque tu amor en nosotros todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera y finalmente nunca deja de ser. Gracias porque tú nos amas, papá, por Jesús incondicionalmente. Te adoramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.